la semana pasada, yo tenía la oportunidad, mi esposa y yo, de estar estudiando la palabra con un matrimonio y tocamos algunos principios del pasaje que vamos a tocar el día de hoy. Y yo estaba pensando, porque estos mismos principios que estamos viendo de este pasaje en Efesios 4, no son principios solamente para apoyar en la relación del matrimonio, sino son principios que necesitamos todos nosotros en toda relación que tenemos, entre los padres y sus hijos, entre hermanos y hermanas, entre hermanos en Cristo, dentro de la iglesia, que aún es el contexto donde encontramos este pasaje principal, aún entre los empleados y sus jefes y otras relaciones que tenemos. Maestros, estudiantes, que puede ser aplicado en el caso de algunos de ustedes. Son principios que pueden apoyarnos a alcanzar la manera de comunicarse que glorifica a Dios. Como creyentes, todos nosotros estamos en este proceso de la santificación, de ser más maduros en Cristo, de conocer su palabra, aplicar su palabra y ser conformados o transformados a la semejanza de Jesús. Donde hay vida espiritual, también habrá crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento espiritual, pues probablemente es porque no hemos empezado a tener una vida caminando con el Señor. Ningún cristiano puede seguir siendo lo mismo ayer, hoy y para siempre. Hay cambios que están siendo notados, como vimos con el hermano Will en la escuela dominical. Hay fruto en la vida de un cristiano. El Espíritu de Dios usando la palabra de Dios para cambiarnos a la semejanza del Hijo de Dios, Jesucristo. Y en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, tenemos 3 capítulos acerca de los grandes recursos espirituales que tenemos con nuestro llamado a Cristo. Y los primeros 3 capítulos se enfocan en las glorias del cielo que hemos recibido, los recursos que tenemos en Cristo. Y ya llegando a la mitad de su carta, como es un costumbre del apóstol Pablo, él empieza a hablar de cosas más prácticas. Empieza a aplicar la teología, la doctrina que ya ha enseñado. Entonces, en capítulo 4 y adelante, tenemos una exhortación a vivir dignamente de nuestro llamado, en el poder de los grandes recursos que hemos recibido en Cristo. Somos diferentes ahora, siendo diferentes entonces, debemos vivir diferentemente. Posicionalmente, si somos cristianos, posicionalmente en Cristo somos santos. Entonces debemos vivir vidas que reflejan la santidad de Dios. Ya no andamos como los paganos en la vanidad de su mente, sino despojando el viejo hombre y renovado en nuestras mentes, vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uno de los problemas centrales entre las relaciones interpersonales, aún más podemos ver entre las relaciones de matrimonios, es el problema de la mala comunicación, de falta de comunicarse bien. Pero este es un problema no solamente para los matrimonios, es un problema que está notado entre los padres e hijos y entre otras relaciones que tenemos. Aún dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, a veces hay malentendidos por la falta de utilizar la buena comunicación, de falta de reflejar la gloria de Dios en cómo estamos comunicando unos a otros. Entonces, aquí en este pasaje, vamos a enfocar aquí en Efesios 4,
entre algunos otros pasajes que pueden reforzar la enseñanza que tenemos en Efesios acerca de nuestra forma de hablar, de cómo estamos usando la boca en tratar de comunicar unos a otros. Aún más de hablar, cómo debemos comunicar en tal manera eficaz que refleja la gloria de Dios. En el contexto de nuestro digno andar en Cristo, que empezó en capítulo 4, versículo 1, tenemos aquí 3 principios de la comunicación eficaz, donde vamos a enfocar. No voy a tratar de exponer todo el pasaje que leyó mi hermano Luis, en muchos versículos, y no vamos a estar aquí hasta la tarde, noche, pero vamos a enfocar más que nada en Efesios 4:15 y también un poco en los versículos 25 al 32. Y vamos a ver 3 principios que debemos aplicar en el poder del Espíritu Santo durante el proceso de la santificación, dando control de nuestros propios deseos al Espíritu de Dios, sometiendo al Espíritu de Dios. Es la única manera que podemos, en una manera eficaz, aplicar lo que la palabra está enseñándonos aquí, dependiendo en el poder dado a nosotros por el Espíritu de Dios como creyentes. Por algunos de ustedes, implica que todavía tienen que entregarse sus vidas a Cristo para recibir tal poder. Pues Efesios 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es como dice la Reina Valera 60, siguiendo la verdad en amor. Y esta frase, siguiendo la verdad, viene de un término griego, aleteo, que significa hablar o profesar o relacionarse conforme a la verdad. Es un poco más amplio, y entonces en algunas traducciones va a decir siguiendo, practicando o hablando la verdad. Entonces puede ser traducido como está traducido en la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas, entre otros. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hablando la verdad en amor. Y en los versículos 25 y adelante podemos ver, por ejemplo, el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora el versículo 29, ninguna palabra corrompida sale de tu boca, sino más la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, basado en lo que podemos ver entre tales versículos, el primer principio bíblico, y es un repaso por algunos de ustedes, y el repaso es bueno porque a veces no estamos practicando todo lo que conocemos y necesitamos ser exhortados otra vez a poner en práctica lo que conocemos. Por otros, a lo mejor es conociendo algo que va a apoyar a aplicar algo nuevo. Pero tenemos el primer principio bíblico para la comunicación eficaz aquí. El primer principio es que debemos hablar. Debemos hablar. No es muy profundo. Algunos van a pensar, pues claramente debemos hablar si vamos a comunicar. Pero piensen un momento conmigo. ¿Qué pasa muchas veces cuando ustedes, posiblemente ustedes hermanas, están desanimadas, lastimadas o enojadas por algo que tu esposo hizo o dijo? Porque a veces puede pasar. ¿Qué pasa? A lo mejor estás ahí, tu esposo se nota algo está pasando y dice, ¿qué pasó? ¿Y cómo responde? Nada. No, pero parece triste. Estoy bien. Está diciendo unas palabras
pero comunicando otra cosa, que no estás bien, que algo pasó. No son solamente las esposas, los esposos también pueden tener la culpa aquí muchas veces. Nota el versículo 25, hablen. Está en la forma imperativa, entonces es un mandamiento. Es un mandamiento. Debemos obedecer, debemos hablar. Silencio no es siempre bonito. A veces es bonito, a veces tenemos que guardar las palabras, pero no es siempre bonito. A veces el silencio es algo prohibido. Si no hablas, el problema va a cambiar a veces a amargura en tu corazón. Va a estar guardando el pensamiento si estás enojado, lastimado, frustrado. Y si no hablas, si no buscas la manera de reconciliar, puede convertir en un raíz de amargura en tu corazón. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Busquen, dice Hebreos 12, 14 y 15. Busquen o siguen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Otra vez Hebreos 12, 14 y 15. Y más, tu esposo no puede leer tu mente. A veces pensamos que otra persona debe saber lo que estamos pensando. Pero en muchas ocasiones, ellos están completamente, es una situación completamente oscura para ellos. No saben. No pueden leer la mente. 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. No podemos saber lo que está por dentro de otra persona. La tendencia de todas las personas, desde la caída del hombre en el huerto de Edén, es un deseo a esconderse. ¿Qué pasó con Adán y Eva después? Reconocieron su pecado y buscaron un lugar para intentar esconderse. Hermanos, sus esposos, nosotros como varones necesitamos mucha ayuda en este área. No somos muy buenos a veces para entender lo que está pasando por dentro de nuestros esposos, o posiblemente no es entre el matrimonio. Puede ser que los jóvenes y sus papás, a veces los papás no entienden lo que está pasando en las vidas de sus hijos, o los hijos no entienden por qué sus papás están comunicando algo o queriendo algo sin comunicarse bien, sus motivaciones. Debemos hablar unos a otros con mucha claridad, ser muy claras. No somos buenos en entender las palabras que no salen de las bocas de otras personas. Y ustedes, hermanos varones, no piensen que estoy hablando solamente a sus esposas en ese mensaje, porque pues hay mucho más que podemos golpear a nosotros con la palabra. Porque yo creo que aún nosotros como varones normalmente necesitamos practicar los principios de comunicarse bien aún más. No estamos tan acostumbrados de comunicarse. Aún dicen los que hacen las estadísticas que las mujeres usan miles más palabras al día del promedio que los varones. Entonces tienen más práctica. Pero pues a veces podemos practicar algo equivocado y puede ser permanente, algo que no debemos hacer. Pero nosotros como varones también tenemos que usar palabras. Es difícil para nuestras esposas a veces entender lo que está pasando en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque somos de pocas palabras.
Muy bien, entonces quiero decir que el silencio en muchas veces es una forma muy cruel de castigar. A veces podemos usar el silencio para castigar a otra persona. Fíjense, ¿cuál es la forma más dura a castigar a los criminales, segunda solamente a la pena capital? Es la pena de confinamiento solitario. Cuando alguien está ahí en la cárcel, encerrado, sin contacto con nadie. ¿Y qué dice Romanos 12, 17 al 19? Nunca paguen a nadie mal por mal. Respétenlo, consideren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes depende, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 17 al 19. Dios puede enseñar a nuestro esposo, esposa, hijos, en su tiempo, en su propia manera. Deja que Él enseñe de esta forma, pero no tratamos de castigar con el uso del silencio. Posiblemente el arte de hablar no es muy fácil por algunos de ustedes. En el caso mío, yo tenía que aprender a hablar, porque no fue algo que vino muy fácil para mí. Casi no hablé con nadie, mayor parte de mi vida creciendo, aún después del matrimonio. Mi esposo pensaba que nunca vamos a tener amigos porque su esposo nunca podía hablar con nadie. Yo tenía que aprender a hablar. Posiblemente es el caso por algunos de ustedes. La verdad es que por todos es una cosa que necesitamos aprender más. Algunos hablan mucho, pero tienen que aprender cómo hablar en una manera mejor. ¿Cuántos de ustedes saben andar en bicicleta? ¿La mayoría? Algunos no. Yo estaba ayer intentando enseñar a una nieta a andar en bicicleta y tengo un poco de temor que va a caer. Pero por la mayoría empiezan así, ¿no? Empiezan con pocos temores, a veces tienen que caer, están cayendo, levantan. Pero con tiempo saben andar en bicicleta. Yo miré a mi hermano Tony una vez ahí en Mochis, andaba en bicicleta, sin usar sus manos, está cantando, pasando a los carros, sin pensar, a lo mejor sin pensar en los carros que pasen, no sé, pero sin pensar que él estaba haciendo todos los movimientos. ¿Qué significa? Después que uno aprende a andar, puede hacer otras cosas, puede pensar en otras cosas. No tiene que pensar, ahorita tengo que levantar mis pies y empezar el movimiento. Eso es algo natural. Por otros es manejar. O sea, hay menos que a lo mejor saben manejar que andar en bicicleta, pero la primera vez que alguien está manejando un carro estándar y tiene que pensar y usar el freno y el clutch y hacer los cambios y escuchar el motor, pero con tiempo, pues andamos manejando sin pensar nada en lo que estamos haciendo. Eso es como segunda naturaleza y podemos hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque desarrollamos hábitos que nos apoyen a hacer las cosas bien, sin tener que pensar en cada detalle. Y cuando empezamos a aprender cómo comunicar en una manera eficaz, aunque no es fácil a veces aprender, este va a ser el hábito de nuestra vida. Y tenemos que practicar. Entonces, primeramente, tenemos el primer principio de la comunicación eficaz es que debemos hablar. El segundo, siguiendo, es debemos hablar honestamente. Debemos hablar honestamente. Versículo 15 dice, hablando la verdad. Y versículo 25 de Efesios 4, desechando la mentira, hablan verdad. Desechando pues, primero de Pedro 2:1, desechando pues todo malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Colosenses 3:9, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que desechando el viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Por qué habla mentiras la gente?
La raíz es el orgullo. Personas quieren a veces proteger a sí mismos, quieren que la gente piense mejor de ellos, o por lo menos no quieren que la gente miden sus errores. Entonces, para proteger a sí mismos, a veces, si no es decir exageraciones o mentiras, es de no decir todo, la verdad. No quieren confesar que tienen defectos en su manera de hablar y actuar. Son más preocupados por ellos mismos que por la otra persona. Y es una batalla con la carne. Aún como creyentes, andando en el Espíritu, todavía tenemos ciertos hábitos de la carne, porque vivimos muchos años desarrollando malos hábitos y tenemos que cambiar. Pongamos nosotros como más importante que otros a veces. Aún muchas veces como más importantes que nuestros propios esposos o esposas o hijos, las personas más cercanas a nosotros. A veces por fuera uno puede por lo menos intentar de poner una cara diferente, pero tarde o temprano ahí en la casa muestra quién en verdad es. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran verdad son su deleite. Proverbios 12:22. Honestidad es más que solamente no diciendo mentiras. Es hablando toda la verdad. No ocultando, no reteniendo parte de la información. Honestidad es más que solamente no diciendo mentiras, es hablando toda la verdad. Y es también hablando nada más que la verdad. Honestidad no incluye entonces las exageraciones. Exagerando, como yo, donde yo crecí ahí en Kansas, fue muy común que mucha gente le gustaron pescar. Y después de regresar, empezaron a platicar de tan grandes eran los pescados que sacaron y siempre fueron más grandes en su mente que eran ahí en el sartén, ¿no? Exagerando. Pero aún en las relaciones podemos tener este problema, en el matrimonio, con nuestros hijos. Algunas palabras que tenemos en el vocabulario que a veces pueden salir, que no son apropiados o correctos en tal momento, son las palabras siempre y nunca. Hijo, es que nunca estás obedeciendo, hijo, que nunca, o a tu esposo, tu esposa, siempre estás haciendo cualquier cosa. Puede ser siempre, puede ser nunca, pero raras veces es siempre y nunca. Pero para aumentar nuestro argumento a nuestro lado, a veces podemos exagerar la situación. Hermanos, la comunicación eficaz es la creación de entendimiento. Es más que hablar palabras. Las palabras pueden salir de la boca, pero si la otra persona no recibe las palabras con entendimiento, si no entiende la intención de tus palabras, no has comunicado bien. La comunicación eficaz es la creación de entendimiento. Alguien dijo que nada es más fácil que hablar y nada más difícil que comunicar. Es mucho trabajo a comunicar bien, pero hermanos, vale la pena. Evitamos muchos problemas y disfrutamos más las relaciones cuando tenemos una comunicación eficaz entre nosotros y otras personas. Entonces debemos hablar y debemos hablar honestamente. Honestamente incluye diciendo toda la verdad y nada más que la verdad. Y el número 3, debemos hablar honestamente y amorosamente. Amorosamente, versículo 15, hablando de verdad en amor.
Hablando de verdad en amor. Versículo 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparte gracia a los que escuchen. Las palabras corrompidas se atacan las personas en lugar de los problemas. Necesitamos hablar palabras para edificar los demás en vez de palabras corrompidas. La palabra corrompida aquí, o mala como es en algunas traducciones, viene de sapros y se refiere a algo podrido o algo contaminado. Fue usado para aludir a frutas y otros alimentos descompuestos que no sirven, como un pedazo de carne que fue dejado fuera de la refri en el tiempo de calor y después los gusanos han entrado, saliendo. Puede imaginar el olor, ¿no? Eso es el tipo de término que es traducido aquí, corrompida. Cosas que no sirven, feos. Palabras corrompidas pueden ser así. Unos defienden sus palabras diciendo que ellos están solamente hablando la verdad. Pero esa es la verdad. Pero si está hablando la verdad sin amor, no está aplicando los principios enseñados aquí. Hablando la verdad es importante, es necesario, pero también pensando en cómo estamos hablando unos a otros. Aun cuando hablando la verdad, necesitamos hablar la verdad con amor. Todos tienen este problema, pero creo que más que nada son los varones que no usen tanto cuidado en su manera de hablar. Nunca tenemos razón de hablar con palabras fuertes que golpean a otros, ni especialmente nuestras esposas y nuestros hijos. A veces las palabras que salen de la boca pueden ser peor que un golpe por el daño que causan. Entonces tenemos que tener cuidado. Escucha estos versículos. Son versículos de Proverbios. Proverbios en el Antiguo Testamento es un libro de dichos sabios que son palabras de sabiduría que debemos aplicar en nuestras vidas. Proverbios 14, versículo 29. El que tarda en arearse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Debemos hablar honestamente y amorosamente. Colosenses 4:6. Sea su palabra siempre con gracia, sazonado con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno, aún en el contexto de evangelismo. Debemos estar cuidándonos de hablar en una manera sabia. Mi hermano, si tienes dificultad con tu manera de hablar, la raíz de tu problema es un problema con la manera en que tú piensas. Nuestras acciones salen de nuestras creencias y nuestros pensamientos. O podemos decir, si hablas mal es porque piensas mal. Pues todas las cosas que salen de la boca vienen del corazón, por dentro del hombre. Marcos 7, 14 y 15, Jesús les decía, escuchen todos los que les digo y entienden. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él puede contaminarlo, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Siguiendo ahí el versículo 20 y adelante, también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina el hombre.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Entonces, si hablas sin respeto para otras personas, es porque no entiendes que estás hablando a alguien porque Cristo ama. No entiendes que tus palabras son ofensivas, no solamente a la otra persona, pero ofensivas a Dios. No entiendes bien que fueron tus pecados de hablar y actuar que enviaron a Cristo a la cruz del Calvario. Versículo 29 al 32 de Efesios 4. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparte gracia a los que escuchen y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, ¿cómo puedes cambiar tu manera de pensar? Si el problema empieza como nuestra manera de pensar, y tenemos que corregir el problema, no solamente con las palabras que salgan, pero aún antes que salgan, con nuestros pensamientos y creencias. Pues Romanos 12, versículo 2 dice, no se adapten o no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces tenemos que someter al Espíritu Santo, permitiéndolo a usar la palabra de Dios a transformar nuestra manera de pensar. Rápidamente, quiero también mencionar 3 maneras de hablar en que necesitamos tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Primeramente, ten cuidado con tu tono de voz. Con tu tono de voz. A veces podemos estar diciendo ciertas palabras, pero nuestro tono de voz está mostrando ciertas actitudes que se chocan con nuestras palabras. Tenemos que tener cuidado con el tono de voz. Comunicamos nuestros pensamientos con palabras, pero comunicamos nuestras actitudes a veces con el tono de voz. También tener cuidado con el tiempo de hablar. El tiempo de hablar. A veces hay cosas que debemos hablar, debemos decir, pero es mejor esperar por un tiempo más apropiado. A veces cuando alguien apenas llega de su trabajo con hambre y calor, no es el momento de saludarlo en la puerta, diciendo todos los problemas del día. Por lo menos espera hasta que puede entrar y cenar y sentarse un momento y después empezar a explicar lo que está pasando. O esperando hasta muy noche cuando alguien ya tiene mucho cansancio. Si vas a decir algo importante que quieren que ellos están involucrados en la conversación, este no es un buen tiempo. A lo mejor es muy importante y tú quieres decirlo, pero si ellos no van a recibir la conversación y involucrarse en tal momento, busca mejor tiempo. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Pues por implicación, las palabras fuera del tiempo apropiado no son tan buenas. Pueden ser importantes, pueden ser necesarios, pero busque el tiempo mejor.
Ten cuidado con el tono de voz, el tiempo de hablar, y ten cuidado con el tacto. Use discreción en la selección de palabras. Ten cuidado con el tacto. Toma tiempo para pensar antes que hablar. Aplicando solamente esto puede evitar muchos problemas. Si pausamos a pensar y seleccionar las palabras antes que abrir la boca. Toma tiempo para pensar antes que hablar. Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Recuerden que las palabras corrompidas se atacan personas en lugar de problemas. Nuestro motivo debe ser por otra persona, para trabajar juntos, para solucionar los problemas, no solamente para ganar el argumento. Filipenses 2:3-4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere a otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Los 3 principios bíblicos de la comunicación eficaz encontrados aquí en Efesios 4. Debemos hablar honestamente y hablar amorosamente. Un pasaje más de Santiago 3, 2-8. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua. No tenemos suficiente poder en nosotros mismos. Necesitamos depender en el poder de Cristo. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos permitir al Espíritu de Dios usar la palabra que Él inspiró para transformar nuestras mentes y entonces nuestras bocas. Efesios 4, 17-21. Ese es el pasaje entre lo que leímos de versículo 15 y donde empezamos leyendo ahí más adelante en 25. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no andan así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se llegaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Nos está diciendo que algunos, pues dice que todos, antes que conocer a Cristo, fueron así. Pero también hay algunos que todavía están así, que no han aprendido de Cristo, que no han sido convertidos, que todavía andan en la vanidad de su mente.
Si tú no eres creyente en Cristo, si tú no eres creyente en Cristo, no tienes todos los recursos prometidos en Efesios 1 al 3. Entonces no puedes aplicar los principios de Efesios 4 en una manera permanentemente, en una manera que consiste en el hábito de tu vida, en la práctica de tu vida. Por ti, por tu esposo o tu esposa, como ejemplo a tus hijos, por los demás a tu alrededor. Entrega tu vida a Jesucristo por fe. Entrega tu vida a Jesucristo por fe. La verdad bíblica es que todos son pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. Como el juez justo, Dios tiene que juzgar el pecado. Pero también como Padre misericordioso, Dios provee una manera de perdonar nuestros pecados. Cristo murió en nuestro lugar a proveer una manera a pagar nuestros pecados. 1 Corintios 15:3 dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La vida eterna es un regalo gratis. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos ganar la salvación por nuestras obras, solamente podemos recibir la salvación por gracia, por medio de la fe. Necesitamos arrepentir de nuestros pecados y confiar en Jesús. Y aún la fe que necesitamos viene por la palabra. Es lo que nos enseña Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Si no tienes fe, sigue escuchando la palabra. Sigues leyendo la palabra. El Espíritu de Dios produce la fe por medio de escuchar su palabra. Así es mi oración por todos ustedes. Que por medio de escuchar la palabra de Dios, ustedes pueden recibir la fe salvadora y experimentar la paz con Dios ahora. Y entonces la vida eterna en Él. Entrega tu vida a Jesús por fe. Arrepiéntete de tus pecados y confiar en Él y su obra en la cruz del Calvario. Y si tú eres creyente, no tienes excusa. Ya tienes todo el poder. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, y hermanos míos, esto no debe ser así. Nosotros todos, hermanos, debemos arrepentir de nuestro pecado de mal hablar, pidiendo perdón de Dios y de nuestros esposos o esposas o hijos o hermanos o hermanas o vecinos. Recuerdo que el contexto de este pasaje está hablando del ministerio de todos, unos a otros, en la iglesia. El contexto es que tenemos pastores y maestros dados para guiarnos y enseñarnos como ministros, todos, para madurarnos, para que no estamos llevados de aquí para allá por las enseñanzas erróneas, para que podamos practicar la verdad y hablar la verdad en amor. Si estamos dispuestos, vamos a experimentar un nivel de gozo en nuestras relaciones que nunca conocimos antes. Y más importante, vamos a glorificar al Señor. Aún dentro de la iglesia tenemos que evaluar cómo es nuestra manera de hablar, de comunicar entre nosotros. Si estamos tratando de dar el tratamiento silencioso a algunos como manera de castigar, tenemos que arrepentir. El silencio no es siempre algo bonito.
Es prohibido, tenemos que hablar. Si hay un problema entre algunos, tenemos que buscar unos a otros y hablar la verdad en amor, buscando solucionar cualquier diferencia. Es nuestra responsabilidad arrepentirnos de nuestra comunicación pecaminosa, ser reconciliados con Dios y unos con otros, en la familia, en la iglesia, donde sea. Pues ha sido mi deseo exhortarnos y animarnos a hacer todo posible, a involucrarnos en el proceso de la santificación para que podamos entre nuestras relaciones reflejar la gloria de Dios. Si queremos la bendición de Dios en los planes que tenemos como iglesia, como hermanos, tenemos que tener unidad. Entonces mi oración es que nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras relaciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sean testimonios de la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas para reflejar en mejor manera la relación entre Cristo y su esposa, la iglesia. Y que nuestras relaciones entre la familia y la iglesia y los demás reflejan la gloria de Dios. Y por consecuencia, para que podamos disfrutar la bendición de tener relaciones más fortalecidas en Cristo. Entonces, este mensaje es un mensaje por todos nosotros, para que podamos glorificar a Dios en nuestra forma de hablar. Filipenses 2, 1 al 8, y terminaremos con este pasaje. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere a otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hay pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.